importa a las personas de este mundo. Ellos lo único que les importa es lo que tienen los pueblos del mundo, sencillamente para robárselo, para llevárselo, para saquear. De seguidores de la Revolución Bolivariana transitaron por la céntrica avenida Universidad de la capital para condenar la política de Estados Unidos, que utiliza como mecanismo de guerra para pretender tomar el control de la economía venezolana. Nosotros somos antiimperialistas, nosotros no queremos nada con el imperio, porque ellos no son los dueños del mundo. Ellos sencillamente lo único que desean, no las personas, ellos no les importa a las personas de este mundo. Ellos lo único que les importa es lo que tienen los pueblos del mundo, sencillamente para robárselo, para llevárselo, para saquear. La gran mayoría de estas personas, según lo indican las últimas encuestas, el 92% de la población venezolana está en desacuerdo con las agresiones imperialistas y un 80% de la población rechaza las sanciones económicas y financieras promovidas por Estados Unidos contra esta nación suramericana. No tiene uniforme, porque no tiene dinero para costear un uniforme, porque si compra el uniforme no tiene con qué comer, si compra unos zapatos no tiene con qué comer. ¿Cómo van a ir a trabajar los trabajadores? Y más sueldo que no cubre la necesidad básica de los trabajadores. El pasaje está a 150, 200 bolívares, y para costear un pasaje diariamente no le cubre la necesidad de un trabajador con un salario de 18.000 bolívares. Eso no es un salario de $5. Por la salud y la vida con la dotación que existe, pero sin embargo exigimos al gobierno permanentemente por los insumos. Los hospitales apenas tienen un 2% de insumos de medicamentos y material médico-quirúrgico. Con eso no se puede salvar vidas, y lo que se salvan por fortuna dentro de los hospitales es porque los familiares o el mismo paciente lleva el insumo, lleva el material, lleva los kits quirúrgicos para que se le resuelvan los problemas. De lo contrario, realmente la mortandad fuera peor de lo que existe actualmente en Venezuela. Esta comisionada para los derechos humanos de la ONU ha expresado preocupación por la captura del colaborador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Naciones Unidas además ha solicitado que el régimen madurista revele de inmediato el paradero de Roberto Marrero. La Secretaría General del Organismo Internacional también se pronunció al respecto. Desde Ginebra trascendió la primera reacción de parte del sistema de la Organización de Naciones Unidas a propósito de la captura del jefe de gabinete del presidente interino de los venezolanos, Juan Guaidó. Michelle Bachelet, a través de las redes sociales, mencionó lo siguiente, haciéndole también un llamado directo al régimen madurista, quien, más allá de expresar su preocupación por la captura de Roberto Marrero, hizo ese llamado directo al régimen madurista para que revele de inmediato el paradero de ese capturado y además le respete el derecho al debido proceso como lo establece la ley internacional. Adicionalmente, la Secretaría de Naciones Unidas, a la luz de ese mensaje que ustedes acabaron de ver, no solo deja en evidencia que el organismo internacional sigue monitoreando de cerca todo lo que sucede en territorio venezolano. Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el Helicoide, la Comisión de Política Interior del Parlamento rechazó la detención del abogado y mano derecha del presidente encargado Juan Guaidó, Roberto Marrero, y su conductor Luis Páez. Consideran que este hecho corresponde a un pase de factura y por ello lo denunciarán ante organismos internacionales. Advirtieron que con este caso se podría dar una situación similar a la que supuestamente ocurrió con el diputado Juan Requesens, en la que según su defensa habría emitido declaración bajo efecto de sustancias estupefacientes. El hermano del abogado también acudió a la sede de la Policía Política y aseguró que dicha detención no los amedrentará. Escogieron a Roberto porque es miembro del círculo más cerrado de presidente Guaidó, y nosotros le decimos a ellos que se equivocaron. El miedo cambió de bando hace mucho tiempo. Somos gente guerrera y lo vamos a seguir siendo. Mira, nosotros estamos forjados para esta lucha. Estamos dispuestos a afrontar cualquier tipo de consecuencias. Y Roberto es una persona fuerte. Roberto se formó para esto. Roberto no va a ser obligado por estos bandidos. Hola, bienvenidos a este programa especial. Les saluda Gladys Rodríguez. Nuestra invitada de hoy es Ricardo Cusano, quien es primer vicepresidente de Fede Cámaras, además empresario y gremialista. ¿Cómo está usted? Un apagón que, bueno, se había advertido desde hace mucho tiempo, pero al final nunca imaginamos que iba a ocurrir o podía ocurrir en este momento, además de un proceso también de intento de cambio político. No solo se había advertido, estaba en conocimiento de quienes ostentan y detentan en este momento los símbolos del poder. Recordemos que en el año 2009, para aquel momento el presidente Chávez reconocía una crisis eléctrica y destinaba una importante cantidad de dinero para el rescate de la infraestructura. Se habla de casi 70.000, 80.000 millones de dólares. Es mucho dinero que se destinaron, se presupuestaron, pero no se invirtieron. Quedaron en manos de la corrupción, de la negligencia y de la desidia. Roberto Marrero, la mano derecha de Juan Guaidó, permanece detenido en Venezuela luego que un tribunal realizara la audiencia de presentación en la que consta que es acusado de delitos de traición a la patria, conspiración y usurpación de funciones.
En Noticias del Mundo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la detención de Roberto Marrero, mano derecha de Juan Guaidó, y criticó duramente la falta de acciones de la comunidad internacional para detener los abusos en Venezuela. Nuestra respuesta no puede ser un comunicado de condena. Se llevaron preso a Marrero. Cuando se lleven preso a Guaidó, ¿qué hacemos? ¿Otro comunicado de condena? Esa definitivamente no es la clase de respuesta que la comunidad internacional tiene que dar a situaciones como esta. Almagro pidió acciones concretas de la comunidad internacional para detener la que calificó como una guerra sucia declarada por Nicolás Maduro al pueblo venezolano. A pesar de esto, el tribunal se declaró sin competencias para asumir el caso, por lo que se espera que en los próximos días sea presentado ante un tribunal primero de terrorismo. Por su parte, Guaidó aseguró que estas acciones solo muestran la desesperación del régimen de Maduro y que les quedan pocos días en el poder. De Juan Requesén secuestrado, de Roberto Marrero, de Leopoldo López, de Óscar Pérez, va a ser en vano. El sacrificio nuestro incluso, que hemos resistido, que hemos aguantado la pela, como se dice, habrá sido en vano. ¿Ustedes creen que vamos a permitir eso? Nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando un grupito pequeño secuestra el poder. Jorge Rodríguez también se pronunció, esta vez con nuevas acusaciones y presuntas pruebas. Señaló que Marrero era el enlace con financistas e indicó que buscan un hombre de apellido Planchar que presuntamente aportaría una fuerte suma en dólares. Y aparece este señor Roberto Marrero como el gran organizador, el gran enlace de toda esta función, junto con uno de sus subalternos, que es el señor Luis Páez. Han estado en un proceso de ocupar, de robar, de sustraer los bienes que tiene la República Bolivariana de Venezuela en distintos bancos y que están siendo ilegalmente retenidos por esos bancos a expensa y a solicitud y bajo las órdenes que ha hecho la administración Trump en ese sentido. Ahora lo que el gobierno está haciendo tiene tres estrategias. Una es que el conflicto no se sepa, que sea invisible, y es por eso que intenta mediante estos mecanismos que la gente deje de denunciar de calle. Además, una segunda herramienta es sanciones ejemplares para que el resto de la sociedad se intimide. Explican que en Venezuela se sufre una grave crisis en materia de derechos humanos, pues las agresiones en lo que va de año han aumentado, al menos en contra de la prensa. Se espera que el próximo día lunes el Tribunal Primero de Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas realice la audiencia a Roberto Marrero, mano derecha del presidente encargado Juan Guaidó, y se ratifiquen estos delitos. Además, pudiesen ser agregados otros como por ejemplo el de terrorismo. Ante esto, sus abogados han calificado toda esta acción como una irregularidad y han pedido sean respetados sus derechos humanos. El vicepresidente estadounidense aseguró que su país seguirá apoyando la causa de la libertad de Venezuela y le advirtió a Nicolás Maduro que las sanciones económicas y diplomáticas contra su régimen pueden ser mucho más duras si es necesario. De esta forma, la crisis política venezolana sigue trascendiendo el plano internacional. China y Rusia mantienen su apoyo a Maduro, mientras que más de 50 países y varios organismos internacionales reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El Departamento del Tesoro comunicó que Estados Unidos impuso sanciones al Banco de Venezuela Bandes en respuesta al arresto de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó. La medida también afecta a las filiales Bandes Uruguay, Banco Proden de Bolivia, al Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas y al Banco de Venezuela, dos de las principales entidades del sistema financiero venezolano. El secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, acusó al gobierno de Nicolás Maduro por convertir a Bandes y sus entidades subsidiarias en un mecanismo para mover fondos al extranjero, distorsionando el objetivo y propósito del banco con el fin de seguir manteniendo el régimen en el poder. Las entidades financieras bajo jurisdicción estadounidense quedarán bloqueadas y prohibidas las negociaciones con los entes por las sanciones impuestas. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno denunció a través de su cuenta en Twitter la intervención del expresidente de Ecuador Rafael Correa y Nicolás Maduro contra el gobierno actual de Moreno, información que recibió por parte del Servicio de Inteligencia ecuatoriano. El mandatario mostró su preocupación ante este hecho porque el régimen de Venezuela, comandado por Maduro, está destinando centenares de miles de dólares para que Correa y su grupo desestabilicen el gobierno ecuatoriano. Afirmó que poseen todas las evidencias, pruebas, depósitos y cuentas al respecto y aseguró que se realizará la denuncia ante los juzgados del país. Asimismo, aseveró que otros gobiernos de Sudamérica están siendo desestabilizados con dinero que los venezolanos necesitan para paliar la crisis que sufren actualmente. 50 países lo reconocen como el mandatario real de Venezuela. Con 35 años, el ingeniero industrial y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aclamado por multitudes el pasado 23 de enero, se proclamó presidente interino de su país. Esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo.
En total han sido 1.440 horas en las que Guaidó asumió un solo objetivo: ¡libertad, libertad, libertad! Liderar una transición hacia la democracia, alegando que el segundo mandato de Maduro es resultado de elecciones fraudulentas. Nicolás se gana con votos, no se roban, y por eso no eres legítimo, así te disfraces como te disfraces. Y aunque 2 meses parece poco tiempo, para Venezuela ha sido periodo suficiente para vivir un sinnúmero de procesos. 2 presidentes defendiendo su legitimidad. Que ellos hagan su juego de burla, que aquí hay justicia y aquí hay ley. Aquí está la respuesta del pueblo, aquí estamos. Agudización del desabastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad. Encabezar la agenda internacional como territorio por el que países y organismos abogan por elecciones libres y ayuda humanitaria. A ver, Gladys, lo primero que nos preocupa y nos ocupa es exigir respuestas técnicas, respuestas que te permitan certidumbre para programar. O sea, nosotros, como tú bien lo dices, es verdad, bueno, ya el caos llegó y en teoría, según las acciones del sector público, están buscando soluciones. Pero esas soluciones no tienen una respuesta técnica, todo se ha ido hacia lo político y lo ideológico. Y no te dicen, bueno, si va a haber inestabilidad, vamos a tener unos cortes programados de 620.000 empresas que habían en 1998, o ya apenas quedan vivas unas 250.000, trabajando además al 10% de su capacidad instalada. Entonces los puertos están parados, no hay importaciones, no hay producción. Esto nos lleva a prácticamente una situación de drama,